Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos, a todas por estar acá y compartir con nosotros esta verdadera maravillosa experiencia de tener a nuestros graduados y aquellos que se sentaron en los mismos lugares que ustedes y que han compartido estos pasillos y esta FADU, y la verdad que es un orgullo enorme para la FADU, para todos los que trabajamos en ella, de pronto encontrar que quienes fueron estudiantes y después egresados hoy son verdaderamente profesionales y que han podido realizar la maravillosa serie del Eternauta en roles no solamente protagónicos, sino también hubo muchos que no están sentados hoy aquí, pero que han también sido estudiantes nuestros y que han trabajado en los distintos grupos, como después van a contar. Yo quiero, por sobre todas las cosas, agradecerle a Patricia Conta y a Cecilia Galeana desde la dirección académica de la facultad, que de alguna manera han podido organizar y llevar adelante este encuentro que para nosotros nos llena de tanto orgullo el que cualquiera de ustedes el día de mañana pueda estar en este lugar. Aplauso, la verdad, para Patricia Conta, para Julián Romera. María Bataglia, para Rodrigo Carlos. Y para Gastón Giroux, que fue el director de fotografía, que por estar trabajando no ha podido venir acá. Todos somos el orgullo FADU. Gracias. Bueno, la verdad, nada, es un placer presentar esta película y a sus asesores y a sus hacedores. Hace mucho que el cine, la producción audiovisual argentina no haga algo de tanto, digamos, de tanta relevancia, y los que tengan ganas de mirar un poquito, fíjense, porque han salido notas en todos los lugares del mundo, desde el Times, el New York Times, la revista Forbes, los japoneses y donde ustedes quieran. Además, probé muchas notas latinoamericanas sintiéndose identificadas con un proyecto tan hermoso. Yo soy Marcelo Almer, el director de la carrera de Imagen y Sonido, y estoy aquí un poco también en representación de todos los directores y de todos los profes de nuestra facultad, porque la verdad que esto es un orgullo que queríamos compartir, y gracias a la generosidad de los invitados, bueno, hoy podemos empezar lo que llamaríamos la semana del Eternauta en la FADU, que empieza hoy, y el viernes con la venida del director vamos a completarla, pero la verdad que es una felicidad para todos nosotros poderlo compartir. La metodología va a ser, les voy a pedir un poquito a cada uno que se presente, y después vamos a abrirlo directamente a las preguntas de ustedes, cosa de que sea lo más dinámico y que lo podamos aprovechar lo más posible. Y cada uno va a contar qué es lo que hizo, cómo ha llegado de nuestras aulas al lugar que cada uno ocupó en la película. En primer lugar, Pato Conta, que es diseñadora de indumentaria y profesora de nuestra casa, lo que es un doble orgullo para todos nosotros, pero que además tuvo la pequeña, sencilla responsabilidad de la dirección de vestuario, digamos, serie. La verdad, felicitaciones, lo de ella. Si me preguntan si ahora cuentan de dónde vienen, qué es lo que yo les he pedido, que cuenten de dónde vienen, cómo se llega, cómo cualquiera de ustedes, bueno, ojalá el día de mañana o el día de hoy puedan llegar y poder trabajar en películas y en proyectos tan interesantes. Y la verdad que nadie mejor que ellos como para contarnos, bueno, cómo se llega a ser la directora del vestuario del Eternauta. Bueno, ¿qué tal? Primero, agradecer a la Secretaría Académica, al Secretario General, al Decano, a Marcelo, por recibirnos acá en nuestra casa. Siempre es lindo volver a casa. Bueno, mi nombre es Patricia Conta, soy egresada de la carrera de Diseño de Indumentaria.
Contarles un poco que antes de llegar a la serie esta, El Eternauta, creo que cada uno de nosotros va a hacer un poquito ese recorrido, pero tenemos un largo recorrido antes de eso. Trabajo en diseño de vestuario hace más de 20 años, en películas de cine nacional, en cine publicitario para directores locales como Nico Kaplan, Esteban Sapir, Armando Bo, Lucía Puenzo, Pablo Fendrick, y también para directores extranjeros. La llegada al Eternauta, en realidad, ese proyecto, hoy decíamos, ese proyecto que todos queríamos hacer de siempre. Siempre circulaba por ahí el fantasma de, che, van a ser el Eternauta, ¿quién lo va a dirigir? Uy, no, seguro que a mí no me llaman. Bueno, siempre estaba ahí, ¿quién lo va a hacer? ¿Qué productora? ¿A quién llamarán? Bueno, tuve la suerte de que me llamaran, pero bueno, solo quería aclarar que antes de eso había trabajado mucho, que no es que estaba en mi casa sentada y me llamaron. Accedí un poco ingreso al Eternauta a través de María Bataglia, que nos conocemos hace mucho, trabajando. Creo que soy yo. Sí, creo que soy yo. Capaz que nos conocimos trabajando y nada, mantenemos una amistad de años también. Y bueno, y ella creyó que yo podía ser la persona indicada para hacerlo y me convocó, me acercó al proyecto, me acercó a Bruno y así inicié el trabajo en la serie, más o menos. No, ¿algo más tenía que decir para presentarme? No. No, ¿qué me dio Fadu para llegar hasta acá? Eso era, ahí me voy acordando. Hay dos cosas que rescato fundamentalmente y que creo que me hacen Fadu en el Eternauta, que una es el trabajo en equipo, es lo que ustedes hacen todos los días en proyecto, en Morfo, en medios. Cuando te mandan a hacer un trabajo en equipo en una materia teórica y te querés matar porque te tocó con alguien que vive a 1 hora de tu casa o porque te tocó con alguien con quien no pensás y no tenés absolutamente nada que ver. Bueno, ese ejercicio de trabajar con otros y otras que piensen diferente a vos, donde vos tengas que defender tus ideas, donde tenés que aceptar y escuchar las ideas de otro y finalmente terminar consensuando en algo en común. De eso se trató el Eternauta también, porque yo tenía un equipo de 14 personas que tenía que liderar, pero también tenía que hacer coincidir. Y también estaba mi equipo, con el equipo de arte, con el equipo de cámara, con el equipo de grip, y teníamos que llegar a acuerdos que a veces no eran tan fáciles, pero llegábamos. Y el Eternauta se construyó así, desde lo colectivo, no desde las personas, no desde Patricia Conta ni desde María Bataglia, se construyó desde lo colectivo. Y un poco, bastante orgullo me da eso, porque creo que eso se traduce en la pantalla, que se nota el esfuerzo colectivo que hicimos todos y cada uno para llevar eso ahí. Y por otra parte, y ya paso la posta a mis compañeros, la idea de proyecto y la idea de diseño es algo que yo traigo de Fadu y que yo lo puse ahí. O sea, pensar el vestuario, el diseño de vestuario desde lo proyectual, desde los personajes, desde qué hace ese personaje, cómo duerme, qué come, a qué se dedica, pensar ese usuario, pensar con quién comparte cosas. La otra vez me hicieron un reportaje porque ahora soy famosa, no, no, hicieron una pregunta y me dijeron, bueno, ¿cómo hiciste para tal personaje? Entonces yo te dije, la verdad es que hicimos miles de scoutings. Tengo la computadora reventada de fotos de cosas que a mi equipo, que por allá hay bastante gente de mi equipo, al principio me miraban con cara rara, pero yo les decía, bueno, vayan y saquen fotos
de toda la gente que haya alrededor de Puente Saavedra, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 10 de la noche. Saquen fotos de toda la gente en el tren, saquen fotos, bueno, en un momento me dijeron, nos van a acusar y nos van a cancelar en cualquier momento, pero todo ese material, todo ese scouting histórico, toda esa cosa investigativa, esa metodología, me la dio Fadu. O sea, no la aprendí en mi casa, me la dio Fadu. Y eso lo pudimos llevar adelante atravesando el Eternauta también. Para cerrar, lo que me parece importante es que, digo, es trabajo, no hay nada mágico, o sea, no es que ustedes se sientan un día y el diseño que les pidieron para proyecto les aparece, esa idea del genio creador es mentira, es trabajo. Y nosotros llegamos acá trabajando mucho antes en otros lados y trabajando en equipo. Eso. Bueno, y ahora vamos a presentar al equipo que tuvo a cargo la dirección de arte del Eternauta. La diseñadora de imagen y sonido María Bataglia y el estudiante de diseño industrial que está por egresar, porque próximamente, Julián Romera. La verdad que esto de tener una amiga famosa, profesora, y que hable antes que vos, me dejás chiquitos. Bueno, un poco todo lo que contó Pato es, creo, lo que sentimos todos, lo que nos dejó Fadu para encarar un proyecto tan grande que es necesario que la información, además, entre todas las personas que componen el equipo, sea clara, sea contundente y esté habilitada, y que todo aquel que tenga una pregunta sienta la facilidad de acercarse y hacerla, y de abrir su curiosidad. Eso también nos lo dio Fadu. Un lugar en donde yo los veo a todos ustedes y veo como un gran crisol de pensamientos, esto que decía Pato, de abrirnos al que piensa distinto, nos dio la posibilidad de construir las redes y los vínculos necesarios para llevar un proyecto que requirió 1 año y medio de preproducción, 150 rodajes, jornadas de rodaje y 1 año y pico de postproducción. Es necesario muchos vínculos, muchos buenos vínculos, en una época que es muy difícil construir vínculos. Entonces, este momento que ustedes están viviendo acá, en donde están todos sentados escuchando esta charla, ya es una posibilidad que les da la FADU. Acercarle gente que estuvo en la misma que ustedes, estudiando, buscando por dónde arrancar en sus carreras, cómo convertirse en adultos en un mundo un poco hostil, y les abre las puertas a gente que, como ustedes, estudió y un día cargó un camión de casualidad de arte, y de ahí empecé yo, por ejemplo. Salí de un día de filmar un corto acá y me ofrecieron ir a cargar un camión de una publicidad, y dije, bueno, voy con acá mi directora de arte favorita, que está sentada, Marlene Diebender. Eso es una construcción. Hay que querer, hay que tener ganas, hay que creer en uno, hay que creer en el de al lado y en los lazos que uno construye, y un poco lo que estamos haciendo acá es reforzar un poco eso. Como contó Pato, llego al Eternauta. Yo trabajé en otros proyectos antes con Bruno, tuve la bendición de cruzármelo en un proyecto hace mucho tiempo, y de ahí fuimos construyendo una relación. Cuando me enteré que estaba haciendo el Eternauta, me consultó por algo muy chiquito, puntual, y yo le dije, mira que yo estoy para hacer lo que sea. Así que acordate, yo sé que ahora va a haber un montón de gente que se va a acercar, pero si necesitas un dibujito, yo lo puedo hacer.
Y ahí fuimos empezando y nos fuimos sumando, porque era necesario sumar muchas cabezas, muchas ideas, muchas opiniones. Con Juli, que ahora le voy a pasar la posta a él, nos conocíamos de pasillos, de productoras, de publicidad, nunca habíamos trabajado juntos porque es muy difícil cuando un colega exacto coincidir, pero sabíamos que había algo que nuestros equipos, a mí mi equipo siempre me hablaba bien de Juli. Y entonces yo decía, bueno, con alguien que puedo construir un vínculo, puedo construir el Eternauta. Y de ahí se fue sumando. Pato también. Dije, yo necesito aliados, necesito gente con la que me divierta, con la que pueda llevar adelante esto y con la que piense igual por 3 años. Bueno, yo creo que esa construcción la pueden empezar a hacer acá. Y este momento es un tesoro que tienen ustedes. Aquí van a volver muchas veces de grandes para contactar con lo aprendido, con los vínculos, con esos amigos, para reencontrarse profesionalmente después con compañeros después de mucho tiempo, y son redes que son muy fuertes y que hay que aprovecharlas. Bueno, ya se dijo un montón. Llego al cine de una manera rara. Empecé a estudiar diseño industrial acá en la facultad, fascinado. Era una carrera en ese momento bastante nueva. Ahí me encontré con algunas personas de esas camadas. Realmente era una novedad y a mí me deslumbró. Era una carrera con una apertura, con una entrada al diseño que me maravilló del primer día que ingresé. Venía intentando con el teatro, de la escenografía, pero acá con el diseño industrial encontré otra cosa. Creo que parte de, primero, una palabra que se utiliza mucho en esta facultad, que es el conocimiento proyectual, ¿no? Eso, sumado a la idea del diseño y esta idea de la metodología que da la facultad, que da la carrera en sí. Hoy, en un momento entre charlas y charlas, decíamos, cuando cada vez que en diseño industrial pasábamos muchas horas sin dormir, muchas horas haciendo maquetas y puteando las 24 horas que nos dormíamos y casi sin comprender por qué tenía que estar ese mecanismo. Creo que lo empezás a entender más de grande. Creo que todo ese esfuerzo que, más allá de lo pedagógico y el transitar la carrera, después hay otro layer que tiene que ver con esto que tal vez es más imperceptible, es menos imperceptible, que es esto de ir encontrándote con una conducta, una metodología de trabajo, una rigurosidad, un método, que eso creo que se forma acá, no te lo da en ningún lado. Y cuando llegas al trabajo, en este caso en el cine, claro, se pone en manifiesto, porque realmente hay como una fantasía también. Es un trabajo que ocupa muchas horas, es un trabajo muy duro. El Eternauta, lo vamos a poner en un ejemplo, fueron 150 jornadas, pero muy duras, de días de mucho frío, mucho calor, de una incomodidad. Y esto un poco que decían las chicas, aprender a trabajar en equipo, que creo que eso también es una cuestión muy natural en la facultad, que también creo que nos vamos dando cuenta, casi sin darnos cuenta, de que trabajar en equipo es un don y es una herramienta que creemos que es común, y en realidad no. Me acuerdo, tenía un compañero que iba al pabellón 1 y se venía acá al pabellón 3 porque decía que había cierta onda, que el café, que todos estaban en grupo, se fascinaba con el pabellón 3. Creo que algo de eso hay y es común en todas las carreras, y eso me parece maravilloso, y eso en el cine, con todas las dificultades que tiene, es un bien, es una necesidad que tenemos de unirnos, de trabajar en conjunto. Casi empecé a trabajar, a estudiar, y tuve la suerte de toparme con una directora de arte, no está acá, tenía ganas, Vera Español,
en ese momento, pero recontra consagrada ya, y empiezo, todavía no se dibujaba mucho en 3D, yo me empecé a enganchar con eso y empiezo a dibujar y empiezo a vincularme con ella y ayudarla a los dibujos, a las presentaciones. Y yo encontré en el cine como una fascinación, a diferencia del diseño industrial. Por ahí está mi mujer también, que es egresada del diseño industrial. Y esta cosa de que, no sé, para el desarrollo de una silla, una mesa, tal vez te llevan 5 años entre que la dibujás, la conceptualizás, la mandás a producir, encontrás que alguien te la compre y un día está en una vidriera, mínimo son 5 años, pero por debajo de las patas. Y de repente, en el cine, dibujar una silla y construirla en 2 días, eso para mí fue como un atractivo, que dije, es por acá. No tenía el tiempo, me parece, como para aguantar tanto tiempo, y eso creo fue una de las cosas que más me sedujo del cine. Y después vino El Eternauta, yo no sé si fue casi una casualidad, me convocaron de la productora, Cayese, que fue la productora encargada de llevar a cabo El Eternauta, me lo presentaron a Bruno. El primer encuentro dije, esto va a ser muy imposible, no la veo. Y entonces me dijo él, bueno, pero ¿cómo hacemos? Me lo dijo muy sinceramente, como diciendo, ¿por qué? O sea, hay un montón de directores de arte, ¿por qué trabajaría con vos? Entonces le propuse hacerle una devolución del material, ¿no? Algo que para nosotros o en la facultad tal vez estamos acostumbrados. Así que agarré un poco el texto y empecé a trabajar. Tenía creo que 30 días, había dicho, y me vuelvo a juntar con Bruno y le entrego. Eso fue, creo que una de las claves para para entrar con El Eternauta, y ahí se vino la dupla. Ahí María, como había contado, María ya venía, por suerte, lo conocía a Bruno. Alguien necesitaba conocer a Bruno, era clave en esta alianza, y bueno, y ahí empezamos a conocernos trabajando, y la verdad que es un privilegio. Es un privilegio haber estado en El Eternauta, es un privilegio haber compartido set con María, es un privilegio el equipo que tuvimos, que están todos por ahí. Formaron parte todos de este proyecto, y hoy en día la verdad que miramos para atrás con María y lo analizamos ya desde otra óptica y decíamos, era imposible encararlo individualmente. Pero por esto mismo que veníamos hablando del Eternauta, que venimos hablando de la facultad, de la manera de trabajar en conjunto, claro, no podía ser cualquier otra persona al lado. Ahí tuvimos una hermosa comunión y ahí tuvimos una energía particular, pero era claro que se necesitaba un compañero, era claro que se necesitaba un gran equipo para llevar a cabo, y bueno, y casi sin darnos cuenta entre todos lo fuimos armando. Le voy a dejar el micrófono a Rodri para que no se extienda mucho. Gracias. Bueno, y también está con nosotros Rodrigo Cada, diseñador de imagen y sonido, que tuvo nada más y nada menos que la responsabilidad o uno de los responsables de la producción ejecutiva de la serie. Rodrigo. Bueno, buenas noches. Para mí también es un orgullo estar acá de vuelta en la facultad. Soy el último en hablar, espero no repetir, ya me sacaron todos los conceptos que iba a decir. Yo soy parte de la productora, formo parte de KS Films, y fui uno de los productores que estuvo en el campo, en el proyecto. En el campo nosotros le llamamos a la ejecución del proyecto, es decir, yo estuve involucrado fundamentalmente en la preproducción y en el rodaje de la serie. Egresé acá en diseño de imagen y sonido en el 2002, empecé a cursar en el 95, tal vez muchos de los que están acá no habían nacido para ese momento. Y llegué al Eternauta después también de muchos años de trabajo, 20 años de trabajo. Yo llegué a la productora
como freelance, después de haber hecho una serie bastante grande, no de este tamaño, pero que había sido la de Maradona. Llegué para hacer El Reino 1 y ya estaba purilando ahí la intención de la productora y el proyecto de hacer El Eternauta, y era un proyecto, como dijeron los chicos, que todos queríamos ser parte, digamos, toda la industria de alguna manera quería ser. Bueno, por fortuna fue bien, me ofrecieron quedarme fijo en la productora y fui uno de los que estuvo ahí presente. Y en cuanto al aporte que siento de la facultad, bueno, mi trabajo tal vez no es más sobre la parte del diseño ni la parte creativa, o no, eso no está a la vista tal vez de todo el mundo, pero a mí en particular, digamos, haber hecho la carrera, yo trabajé durante toda la carrera. Seguro que es un sacrificio que hacen muchos también de los que estudian. Estudiaba a la noche, trabajaba de día, después tuve un trabajo que trabajaba después de venir a la facultad durante toda la noche. Y creo que algo que siento hoy que se traspoló de una manera al trabajo y a nuestro rol en la producción, es como ir sorteando o logrando pequeños objetivos en busca de un gran objetivo, que en este caso sería, bueno, terminar el rodaje o la ejecución de un proyecto durante la carrera, digamos, ya sea, bueno, aprobar una materia, un parcial, llegar a una entrega, hacer los sacrificios que decían los chicos, estar un día o dos, a veces sin dormir. Hoy lo pienso y digo, no sé cómo aguantaba, 2 días sin dormir, pero aguantaba y lo hacía, iba a trabajar, venía a la facultad. Y eso creo que de alguna manera está presente en uno, y estuve presente durante toda la carrera, y eso es un poco también lo que vivimos de nuestro lado en lo que es un rodaje, digo, ya sea, a veces nos tocan jornadas particularmente más difíciles o jornadas más fáciles. Bueno, el Eternauta tuvo muchas jornadas muy difíciles y muy grandes, y bueno, lograr esos pequeños objetivos casa cuando la jornada salió bien, cuando se metió el plan, no sé si en horario, porque no era nuestra característica principal en el Eternauta, pero sí el de terminar la jornada y filmar lo que había que filmar. Ese pequeño objetivo y volver contento a casa, agotado, cansado, lo equiparo con, no sé, una entrega, un parcial, un final. Y el objetivo final, bueno, es haberse recibido y haber sido parte de este proyecto y haber terminado, bueno, y hoy disfrutar junto a todo el mundo, haber sido parte, pero sobre todo disfrutar de que es un contenido que se hizo acá en Argentina y para el mundo. Bueno, gracias, realmente muchísimas gracias por estar acá. María ha sido muy explícita en cuanto a la dirección de arte, pero María ha hecho otra actividad que me gustaría que la cuente, que es la dirección de arte visual. Virtual, perdón, me equivoqué y me lo había dicho y me volví a equivocar, perdón, mala mía. Pero bueno, esto de dirección de arte virtual es algo que se ha escuchado muy poco, hay muy poco en Argentina, y por eso me parece muy importante, primero, que la envergadura de la producción haya podido pensar en que la participación de la dirección de arte no sea agotada solamente en el rodaje. Pero ahora María lo va a explicar un poco mejor qué es esto de la dirección de arte virtual. Bueno, en realidad fue un rol que el tamaño del proyecto fue pidiendo de a poco, digamos, ¿no? Nosotros salíamos a filmar y mucho de lo que nos faltaba, que era mucho fue con pantallas, mucho otro fue con cromas. En un proyecto de un tamaño dentro de esta industria normal, eso ya está un poco diseñado desde la previa y uno entrega los bocetos y le dice, bueno, en la postproducción seguí así. Acá era una cantidad de planos inmensa, que eso nunca lo llegamos a cubrir con Juli. Hicimos algunos concepts y pero no teníamos el 360 de las locaciones, ni algunas cosas más puntuales de efectos visuales. Así que cuando terminamos el proyecto,
nosotros habíamos desarrollado dentro de, no sé si, bueno, no todos deben estar tan familiarizados, pero dentro de este motor que es el de Unreal, que es el de los juegos, nosotros desarrollábamos ahí los entornos virtuales para después, o en la pantalla o en una composición de postproducción, aplicarlos. Y ese trabajo siguió día a día con todos los planos avanzando. Y yo creo que es una gran herramienta no solo para proyectos tan grandes como este, sino para proyectos chicos también, en donde pienso en películas chicas de época que no tenemos la posibilidad de que nuestra ciudad se mantenga en el tiempo. Es una herramienta que nos va a servir a todos, no solo para previsualizar nuestros proyectos, en donde podemos poner una cámara y entender qué es lo que vamos a ver y qué lo quisiéramos ver, y controlar el clima y la luz y miles de cosas que yo no hice todo eso, sino que solo les decía, hace un poquito de esto, hace un poco de esto. Pero es una gran herramienta, y me parece que es fundacional este rol en donde la dirección de arte termina en el rodaje, algo que empiece a construirse hacia los nuevos proyectos y que en la postproducción empecemos a participar como directores de arte o, no sé, como directores de fotografía. Conmigo estuvo el director de fotografía también el año y medio que seguimos la postproducción. Habla de las nuevas herramientas y de que todo el tiempo está cambiando la industria y que siempre hemos tenido miedo a los cambios de la industria. No sé, me acuerdo, viene el cine digital, se va a acabar de filmar, no vamos a filmar nunca más, el cine no va a ser nunca más, acaba el fílmico. Y todo se transforma. Esto es una nueva herramienta que está bueno porque nos estamos capacitando acá como en ningún otro lugar del mundo, y eso se lo juro porque venían estudios de afuera que no podían creer lo que estábamos haciendo, que otra vez lo hicimos como atado con alambre y colectivamente y diciendo no, probá de esta manera, y todo el mundo te dice que no y vos dale, probalo. Ese es un poco el rol. No es muy técnica ni muy inspiracional, solo les digo que hay herramientas. Hay que explorarlas, hay que profundizar, no hay que tener miedo de que te diga que no. Pueden ver 10 tutoriales en YouTube, háganlo de su manera, que algo van a encontrar. No den todo por sentado, pregunten. Esa es mi experiencia. Qué visita. Bueno, ya sabemos, vamos a anotar la dirección de arte virtual para exigir que en todas las películas y proyectos pueda haber una participación directa de los directores de arte en la postproducción del proyecto. Y además tiene una cosa, dado el resultado, realmente menos mal que la producción tomó ese camino, porque la verdad que el resultado fue más que excelente. Bueno, yo les diría, porque sé que hay muchos que quieren preguntar, vamos a abrir la ronda de preguntas. Vamos a darles un micrófono a los que quieran preguntar. Levanten la mano y bueno. Bueno, muchas gracias. Muy interesante lo que han compartido. La verdad que inspira mucho para seguir trabajando producciones argentinas. Yo tenía una pregunta, mucho tiene que ver con esta iniciativa, de hecho, en Argentina. Y hablando más sobre la identidad argentina, ¿qué creen que quiso mostrar Netflix sobre lo argentino en esta serie? ¿Y qué rasgo de la identidad argentina decidieron destacar? ¿Quién quiere que te responda? Entendiendo de que, bueno, Netflix es una plataforma global, mostrar lo argentino requiere mucho, una selección de elementos, de cosas. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pudieron destacar para mostrar en la plataforma? Yo no sé Netflix que quería mostrar, no le pregunté a José Netflix, pero ellos venían igual con una impronta, además de nuestro proyecto, en ese momento ya se estaba rodando 100 años de soledad y venían de hacer Pedro Páramo. Todas son obras que hablan mucho de lo componente cultural latinoamericano. Y El Eternauta es otra.
Entonces, indudablemente ellos, desde mi percepción, estaban buscando que sus espectadores encontraran esos relatos en donde se podían ver identificados. Ahora, de la argentinidad, yo te puedo decir que para mí siempre la búsqueda fue en lo heterogéneos que somos, no quedarnos en un solo rasgo. Íbamos a tener éxito en que todo el mundo pudiera sentirse con un lazo afectivo con la obra si todo el mundo encontraba algo que lo identificara. Y somos muy heterogéneos en Argentina, no solo en nuestro pensamiento, nuestras casas, nuestras calles, hay mucho quilombo todo el tiempo y eso tenía que estar. Así que era tratar de registrar esto mismo, todas las voces que componían una idea, todo el mundo, por eso todo el mundo podía ir aportando, porque había lugar para todo, porque teníamos que tratar de poner todo y mucho iba a quedar afuera. Bueno, no, hay como una idea tal vez de que Netflix en este caso, ¿no? O hay otras plataformas, pero juegan un rol en lo creativo. En este caso no fue así, digamos, todo el barco lo comandó Bruno y él tenía muy claro dónde iba. Creo que eso fue parte de lo que habló con la productora, eso es lo que le exigió a la productora y Netflix me parece que terminó siendo el vínculo, pero en ningún momento ni nosotros desde las áreas que nos involucraron, sentimos que había una cuestión de presentar, no hubo una interferencia en lo creativo, creo que le dejaron trabajar a Bruno con absoluta libertad, eso me parece que es importante marcarlo. Ahora, todas las decisiones en cuanto a la argentinidad, en cuanto a guión, estructura, personal, todo eso es de Bruno. Me gustaría que Rodrigo nos aporte algo de la producción con relación a la pregunta y la relación con Netflix. Bueno, es un poco lo que decía Julián, todo lo que sentimos un poco y también conociendo la obra de Bruno, es parte de la impronta de lo que él hace, digamos, lo argentino, lo que le podemos llamar la argentinidad, está muy presente de distintas formas en todo lo que él ha hecho y que acá creo que se conjugaba eso con una obra que es emblemática de la historieta argentina, y no solo argentina, sino que es una historieta de culto mundial. Digo, creo que conjugar eso. Después, no, yo sentí lo mismo que Julián, digamos, como que no hubo ningún tipo de interferencia, y digo, me parece total libertad y es todo mérito también de él y de su creación y del aporte también que de la productora y de los productores que estuvieron ahí acompañándolo. Bueno, creo que hemos desmistificado un mito en la sensación de que cuando una plataforma te va a producir algo, está encima tuyo y decide un montón de cosas. La verdad que una suerte, seguramente confiando en el muy buen equipo y en la muy buena trayectoria de Bruno y de todo el equipo que iba a producir esto, bueno, se ha podido tratar de esta manera. La verdad que es más que encomiable. Bueno. Bueno, hola, yo estoy también en la carrera de imagen y sonido, en segundo año. Estoy muy contenta de poder venido a la charla. Nunca puedo venir porque siempre la hacen en horarios de clase. Sí, es verdad. Y yo tenía dos preguntas. La primera es, ¿cómo se siente cada uno de que el Eternauta haya tenido tanta repercusión, no solo en otros países como Japón y sus talleres de truco, sino también ustedes egresaron hace bastante. Pero, por ejemplo, lo que digo es, en el 2000, en los 90, quizás cosas como el cosplay no estaban tan instauradas, casi no estaban, y al menos vi videos del Eternauta de gente de Estados Unidos haciendo cosplays del Eternauta, buscando máscaras del COVID para hacer máscaras del Eternauta, y quería saber cómo se sentía cada uno, esa es la primera pregunta, cómo se sentía cada uno con esa repercusión tanto generacional como en otros países. ¿Puedo? No, antes también charlábamos
como decían los chicos, digo, con respecto a la repercusión, por lo menos puedo contar lo que me pasó a mí. Digo, a mí, cuando leí los guiones, me gustaban mucho, sabíamos que era El Eternauta, que era una gran apuesta, que era con Bruno, y que después en la ejecución del proyecto, como decía María, fueron muchas jornadas, muy cansadoras, de noche, con fines de semana. Digo, esto también es un trabajo, uno quiere volver a su casa, digo, está agotado, pero creo que hubo un hilo conductor que sostuvo a todo el equipo y a todo el elenco, que fue saber justamente que estábamos siendo parte como de algo que era histórico, y que todos seguramente tuvimos un momento de tribulación o de cansancio extremo, que pero siempre había alguien como que te apoyaba, y creo que eso de alguna manera estaba presente, saber que estábamos siendo parte de un proyecto que de alguna forma iba a ser histórico porque finalmente se estaba haciendo. Eso creo que fue un sostén. Entonces toda la repercusión, digo, a partir de ahí es todo, bueno, obvio, seguramente todos queríamos que fuese así, seguramente fue más de lo que todos soñamos lo que pasó, pero eso, saber que estábamos siendo parte de algo importante, o que iba a ser muy importante. A mí en lo particular trajo, por supuesto, una felicidad, pero meto otra palabra que vino con el estreno, que trajo emoción, que eso era una cosa que hablamos bastante, ¿no? Que trajo como una cosa, no era, che, esto va buena, está mal, los problemas... generó como una cuestión casi de piel que a nosotros, digamos, fue muy emocionante el estreno. Fue muy emocionante recibir del público y de colegas, de la cantidad de colegas, de gente, y que tenía que ver con la emoción, que no tenía que ver con específicamente con el resultado final y eso creo que sigue siendo. Hoy es emocionante también estar acá, o sea, cualquiera de nosotros creo que ni soñó cuando venía a la facultad de estar acá, así que eso también es otra sorpresa que nos regaló El Eternauta. Y fue un poco abrumador también, porque sabíamos que lo que dicen los chicos, ¿no? Que estábamos trabajando en El Eternauta, que había muchísima gente que lo quería hacer y que nosotros teníamos el privilegio de estar participando y que estábamos dejando todo, pero a la vez dejando todo real, ¿no? Fue un año que nuestras familias les dejamos fotitos. Y sabíamos que estaba bueno. Bruno tiene un talento inigualable, y entonces sabíamos que contábamos con él y que había corazón en lo que estábamos haciendo. Ahora, lo que pasó después fue maravilloso. No esperábamos, ninguno de nosotros creo que esperó tanto. Una cosa era saber que en el medio, que gente más especializada, que la comunidad del cine, pero que después, no sé, hoy vino el jardinero a casa y me dijo, estaba esperando este día desde hace un mes, porque te quiero decir que estuvo buenísimo. Y se sentó y me dice, yo nunca me meto con mis clientes, pero te tengo que hacer unas preguntas. Y es como maravilloso. O mi mamá, que tiene 85 años, le manda a sus amigas, pero mira... Con orgullo de que hayamos hecho algo que tiene corazón y que nos representa desde el corazón, no solo desde el gag argentino y el llaverito de la escaloneta, que amamos ponerlo ahí, o del Fernet, todo eso nos encantó. Creo que representa nuestras emociones y nuestros vínculos, que es lo mismo que venimos hablando. Entonces es como que se dio todo como en un momento, tiene eso que tiene la magia, ¿viste? Que también apareció en un momento mágico, apareció en su mejor momento. Ahí va. Yo no me imaginé nunca que iba a tener esta repercusión así. Un poco aturdida estoy todavía. No sé, como que al principio cuando terminamos, la gente de Netflix había organizado unas jornadas de prensa donde nosotros teníamos que participar en Zoom separados, y entonces iba una cosa muy alocada, que entraba un periodista 10 minutos, vos estabas ahí y te hacía preguntas, se iba, entraba otro periodista, y yo en ese momento pensé, bueno, digo, Netflix, prensa, en algún momento va a aparecer en algún lado, pero cuando se estrenó,
empezó a pasar algo que era que escribían de Radio El Chaco de no sé cuánto, de radio, por favor, queremos hablar con... Y eso en un momento me abrumó, pero en un momento vi que había como un interés genuino de saber qué y cómo habíamos hecho esto. Y la repercusión del lado de los colegas del medio, digo, no necesariamente de vestuario, pero de arte, que nos escribían, y la palabra que decían era: estoy orgullosa de que hayan hecho esto. Y eso la verdad es que, digo, no tiene, o sea, no tiene comparación con nada. O sea, sí fue mucha emoción ver la serie el día del estreno. Es verdad que le pusimos muchísimo corazón y muchísimo físico también. Es verdad que dejamos de ver a nuestras familias y amigos. O sea, dejamos de ir a los cumpleaños, a cualquier tipo de evento social, porque siempre estábamos en rodaje. Pero yo me preguntaba la otra vez qué pasaba con la serie a nivel repercusión en la gente, que hacía que la gente se quiera vestir de eso y quiera salir a salvar el mundo, y que sea como, no sé, el otro día mi hermana es maestra en una escuela pública y me manda los dibujitos. El tema era profesiones y los pibes empezaron a dibujar todos a Juan Salvo. Y mi hermana me manda los dibujitos y yo digo, qué locura. Y veo que abajo, sin H y con S, decía: cuando sea grande quiero hacer películas. Yo decía, bueno, listo, ya está, ya cumplimos, ya está. Pero no, lo que me parece también, digo, que hay algo que trasciende la serie y que tiene que ver por ahí con la pregunta que hacías de lo argentino vos antes, y que es esta cosa de poder sobreponerse a la adversidad a partir de lo vincular y a partir de lo que uno tiene al lado, ¿entendés? O sea, estaban en la casa de Fabal y bueno, hay que salir. ¿Cómo hacemos? Con lo que hay acá. ¿Sí? Digo, y eso me parece que esa heterogeneidad de la que hablaba María, y eso construye la épica o la cosa que da orgullo o la cosa empática del Eternauta, esa cosa que vos te ves reflejada. Vos sabés que sos una sociedad que tiene la capacidad de levantarse ante determinada adversidad y reconstruir a partir de lo que tiene alrededor. Me parece, no sé, igual estoy arrojando, no sé. Pues una pregunta. ¿Vos tenías una más? Sí, perdón. Sí, sí. Vi la entrevista que te hicieron a vos los de Colección, los de los desafíos sobre hacer esta serie, lo del vestuario, y quería saber de parte de dirección de arte cuáles fueron los desafíos al adaptar esto, que es una novela gráfica. ¿Cómo haces para pasar de un dibujo, de algo que pensó alguien, que puede ser cualquier historia, tipo un cuento de Jorge Luis Borges? ¿Cómo es ese proceso de decir, lo tenemos que pasar a un audiovisual y tiene que llegar, o no, pero quiero que le llegue a otras personas lo que voy a armar? Lo bueno de ser dos, ¿viste? Sí, esto se existe. Bueno, teníamos, creo que algo inédito, no inédito, pero la particularidad del Eternauta es que es una novela gráfica, partíamos ya en general, las películas, no todo, pero ciertas escenas complicadas se suelen dibujar, se suele hacer un shooting, un storyboard. Nosotros teníamos con el Eternauta una guía, después teníamos unos guiones maravillosos, que es lo que dijo Rodrigo al inicio, cuando uno los leía ya sabías que había algo ahí, y después fue todo un trabajo casi de escena por escena, de empezar a desmenuzar eso. Por supuesto que se dibujó muchísimo, teníamos un equipo de ilustradores de 3D para llevar en plantas. Bueno, por ahí está Sole, que es la escenógrafa, sabe perfectamente de qué estamos hablando, pero había que dibujar todo y llevar a planta para que un realizador construya los escenarios.
también había un ilustrador conceptual que le decíamos, que era básicamente casi pinturas que armábamos, sobre todo para la calle o para entender determinadas situaciones con nieve, con situaciones que eran difíciles de plasmar si no era a partir de un dibujo. Y después la realidad, hoy justo hablábamos en la charla previa con esto también de la relación con la facultad. Nosotros con María habíamos armado algo muy parecido a las enchinchadas famosas de la facultad. Teníamos una oficinita en la productora y imprimimos todo. Íbamos dibujando las plantas, íbamos dibujando los concepts, todo lo que íbamos y lo íbamos poniendo. Y en un momento ya la oficinita estaba forrada. Y Bruno pasaba por esa oficina y se sentaba, iba viendo y dialogábamos sobre cada una de esas cuestiones. Necesitamos, en un momento era tanto el material que generalmente uno utiliza la computadora, va pasando imágenes, era tanto el material que necesitábamos mostrarle y hablar, que la computadora, a veces teníamos las dos también, pero necesitábamos también plasmarlo y pegarlo en las paredes como para tener una idea también general de eso. No sé si contesté exactamente. Pero... No, y había algo como con esto de traspolar, habíamos sacado como 3 líneas, quizás intuitivamente, ¿no? Porque no es que nos sentamos y dijimos, bueno, pongámonos las 3 máximas del diseño para el Eternauta, arrancando ahora. Intuitivamente fuimos encontrándolo. Teníamos esta traspolación a la contemporaneidad, que era un gran desafío porque había algo de ese espíritu que había tenido originalmente la historieta que teníamos que traernos acá. No sabíamos cómo iba a funcionar. También teníamos que la estética en sí que te marca el Eternauta es muy direccionada porque tenés un clima muy especial, tenés la nieve, tenés los muertos, es medio lúgubre. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que eso no le gane a esta heterogeneidad que tiene la ciudad de Buenos Aires? Y yo creo que hoy te lo puedo decir, 2 años después, tuvimos la suerte de que el primer capítulo es casi todo en la casa de Favalli y en el garage. Y ahí yo creo que nos abrazamos y dijimos, bueno, casa Favalli, metámosle a esto y desde ahí te ayuda a construir. Porque un poco también con Pato, que tenía que construir ese ropero de donde iba a salir la ropa para todo el grupo y las herramientas. Y la teníamos a Sole con toda la escenografía, buscando las cosas puntuales que queríamos sostener de ese diseño original de Solano en la historieta. Bueno, investigación. Y eso fue como que fue empezando a armar como una masa. Y de ahí pudimos empezar también a expandir. Hay veces que tenés que empezar con algo. No sabes cómo va a seguir, pero bueno. Eso. Mal contestado, obvio. No, siguiendo un poco, bueno, ahora tenemos todas las oficinas empapeladas, ya estaba del techo al piso completa, y entonces ahí ¿qué hacían? La llamaban a Pato y le decían, bueno, y ahora ves este dibujo, ¿cómo se traslada el dibujo a la realización y a las máscaras y al vestuario y demás? Pato tenía su propia enchinchada. Yo también tenía mi propia enchinchada. Yo también tenía mi enchinchadita. Pero sí, y un poco a partir también de esas, digo, ese momento estuvo bueno porque, digo, los chicos tenían una oficina, como otras oficinas en el medio, la mía estaba como más en la punta, pero teníamos también otra enchinchada, y lo que empezó a pasar, que yo me tuve que mudar a otra parte, porque en vestuario, digo, algo que no se puede hacer tanto en arte, pero sí en vestuario, empieza a cobrar vida o a cobrar una corporrealidad los objetos. La ropa, mira lo que encontré, mira esto que encontré, y estos zapatos, esta mochila, este accesorio, Bloom. Entonces se empezó como a llenar de objetos. La construcción de las máscaras de estos personajes se hizo
mucho tiempo después y ahora, después de 2 años, como dice Mary, me di cuenta que ese día había hecho como un ejercicio de la FADU, porque hubo un día en que yo ya les había pedido a mi equipo que fueran 5 cuadras para todos lados por Puente Saavedra a escautear, se ríen, escautear todos los negocios, para ver todos los materiales que había dentro de cada negocio, a ver esos personajes que habían quedado varados ahí, de dónde podían sacar cosas con las cuales construir sus trajes. Bueno, y cuando tuvimos todo eso arriba de las mesas que teníamos, y bueno, cada uno hágase su propia máscara, para salir a la calle, está nevando, se van a morir. Y hubo un día que hay una foto, digo, hubo un día que estaban todos así, y al principio empezaron, ay, no sé, y esta gente la que trabaja conmigo, un montón de gente talentosa y que trabaja hace un montón, también empezaron, ay, no sé, y en un momento se empezaron a embalar y empezaron a hacer una cantidad de máscaras, pero la otra vez cuando lo contaba alguien me dijo, mostraste la hilacha FADU, y sí, un poco sí, porque fue eso, digo, fue construir. O sea, eso fue como uno de los procesos. Y después, en el proceso de la máscara de Juan Salvo, en particular, ahí ya hubo otro proceso. Ahí ya no fue solo a partir de lo que teníamos, sino que fue un proceso de diseño. En un principio en el guión aparecía una idea de que esa máscara era una máscara de la guerra, como esas tóxicas, que la terminamos eliminando, pero digo, con Bruno, porque la vimos con referencias, como eran, trompudas, con los ojos partidos, era algo que no permitía la mirada. Entonces empezamos a referenciarnos y anclar en otras máscaras de trabajo, otras máscaras que podían venir de la guerra, o sea, a empezar a armar hasta que se llegó al diseño final. Y después pasamos a la realización, que la realización lo hizo un egresado FADU, Valen Cosentino, que está ahí, para que pide un aplauso también. Bueno, y ahí, sí. Otro estudiante de diseño industrial. Por eso lo nombro, para que no quede solo. Bueno, o sea, sí. Él fue el de la máscara. Sí. Es correcto. Sí. O sea, él fue el realizador de la máscara. Ahora, digo, yo, en el momento en que la máscara, digo, Bruno termina probándome el diseño de la máscara, un día en una reunión, bueno, vamos por acá, listo, la mando a realizar, le digo, ok. Y en esa realización, bueno, además que lo conozco de hace mucho y que le tengo confianza, yo quería un diseñador industrial, porque digo, también hay un tipo de diálogo que uno tiene, digo, con el otro, que es desde un lugar, ¿no? Y creo que hizo una gran realización, digo, además después vino un proceso de avejentamiento de la máscara, etcétera, ¿no? Y eso, bueno, así, o sea, es otro camino posible, que no es el del juego, lo más lúdico, construyendo máscaras, era otro camino, otro recorrido fue, pero bueno, pasamos por todos esos lugares. No sé si respondí. Yo quiero sumar algo, porque voy a dar el lado también de esto, de que ellos cuentan la planificación, la preproducción, porque desde la vista de producción, muchas veces esto que cuentan ellos, en muchos casos, fue en el medio del rodaje, con la presión de tener que armar o diseñar un decorado, porque había que tal fecha llegar a meter algo en mi plan para que no se corte el rodaje. Por eso es como un poco la importancia, más allá del talento que obviamente tienen ellos, de los equipos, porque detrás de ellos hubo un montón de gente, y de todas las cabezas de equipo, pero muchos de estos diseños o de los decorados fue eso, en el medio de un rodaje, con pocas horas de sueño, con muchísima presión para llevarlo adelante. Entonces, lo más allá de la planificación, a veces también es la improvisación y la plasticidad, la practicidad que tienen los cabezas de equipo para llevar esto en el medio del rodaje, con pocas horas de sueño, y la importancia de los equipos, porque en definitiva, digamos, todo trabajo audiovisual es una gran construcción colectiva.
No, y una cosa más, digo, que Bruno, digo, tiene la genialidad, que para mí eso es importante y eso también tiene que ver con lo argentino que preguntaban antes, digo, que trabaja a partir de lo real. Pero entonces nos pasó muchas veces que tanto trabajar a partir de lo real, que por ahí, no sé, en mi área terminaba siendo elegido un actor que no era actor, pero era un personaje que estaba en el lugar donde estábamos rodando, y de repente esa persona tenía que vestirse. Entonces terminábamos haciendo una prueba de vestuario ahí mismo, o mientras nosotros estábamos en rodaje había todo un equipo que estaba produciendo pruebas de vestuario de lo que seguía, de lo que seguía, de lo que se iba agregando. Digo, esto que dice Rodri me parece fundamental, digo, porque a nosotros, a todos nosotros nos sostuvo un equipo atrás que así nos tenía, ¿no? Para poder llegar a cumplir con todo lo que necesitábamos. Rodrigo, una pregunta, más o menos ¿cuánta gente constituía los equipos en total que trabajaban durante por lo menos el rodaje? El equipo estable era alrededor de 150 personas en set, digamos, un equipo de 150 personas con muchísimos refuerzos en las jornadas grandes. Refuerzos son personas que vienen a trabajar a reforzar distintas áreas, ya sea de iluminación, eléctricos, bricks, producción, dirección, cuando hay muchos extras. Hemos tenido días que fui, por ejemplo, el día de las Barrancas de Urano, fuimos 800 personas, entre extras y equipo técnico. Éramos 300 y pico de equipo técnico y 500 extras. Luego jornada muy... Bueno, Un gran equipo. Bueno, y pues para los que piensan que la producción audiovisual no da trabajo, no genera bienes, sino, bueno, esta es una demostración tal vez de máxima, pero en todos los proyectos realmente se genera mucho trabajo creativo, mucho trabajo argentino y eso es muy importante. No, y yo quería sumar, como uniéndolo con lo de Rodri, que todo, nosotros estamos esto, ¿no? Producción. Atrás de este proyecto hay una cantidad de pibes y pibas que montaron el circo todos los días, que laburaron como descosidos, que son los que armaban la carpa para que estuviéramos, Pato hiciera sus pruebas de vestuario, los chicos de la nieve, con los baños químicos, la gente de catering. Hay una cantidad de laburo detrás que no es solo nuestro laburo que se ve y que es hermoso y gratificante. Se necesita mucha gente trabajando y poniéndole el cuerpo y un compromiso gigante. Así que, Rodri, vos también tenías una armada espectacular. sí. Todos los equipos eran muy numerosos, el equipo de producción era muy grande, pero sí, particularmente fue un proyecto donde todas las áreas éramos todos muchas personas. Ahí hay preguntas. Allá, aquí hay una. Está más cerca y después vamos ahí arriba y allá. Ella. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy acá, año 31 de docencia en la FAU, en diseño, así que les propongo un juego. Me gustaría que cada uno decida un momento o un día, puede ser un momento, un ratito, en donde pensaron, no lo voy a poder hacer. Puede haber sido varios, tal vez fue uno solo. Ese por un lado, y por el otro lado, un momento donde realmente no pudieron dejar de reírse. Porque debe haber pasado también eso. Es error. Sí. No lo voy a poder hacer, no sé si fue exactamente así, por lo menos en mi caso. Sí siento como que, creo que lo dije antes, todos por lo largo y lo pesado, la cantidad de horas y trabajar muchos fines de semana, muchos feriados, en muchas jornadas nocturnas, como que fue eso, digamos, difícil en un momento. Siento que todos tuvimos un momento de
no sé si no lo voy a poder hacer, pero sí como de aflojar, y siempre, digo, ahí estaba justamente el trabajo en equipo donde hay alguien que, bueno, o la familia tal vez, digo, que te sostiene. Hoy no recuerdo un momento de no lo voy a poder hacer. Sí, seguramente el principio costó un poco más acomodarnos en un equipo grande, un proyecto también muy grande, y acomodarnos a una dinámica de trabajo. Y después el momento de risas, no sé, me quedo con la emoción de todo el equipo cuando terminamos y lo que implica el abrazo ese final, donde en un final del rodaje te abrazas con 200 personas, digo, y te das un abrazo y te emocionas. Creo que eso podría sintetizar un poco los momentos de risa, digamos, aflojar, lo logramos, llegamos al otro lado. Eso. Tengo miedo. No, creo que no sé exactamente si la frase fue, ¿cómo era la frase? No lo voy a poder hacer, pero casi. La casa de Favali se armó con una locación real, con un decorado para hacer el interior, o sea, la casa real filmamos en sótano, después construimos un decorado para la parte de arriba y construimos otro decorado donde se unía el garage con la casa. En esos scouting, en esas idas a ver la locación, un día vamos con Bruno, con el fotógrafo, con María, a la locación real y tomamos fotos. Después básicamente teníamos que copiarla, el decorado a eso. Cuando el primer día que vamos al decorado, solo se acuerda, Bruno se pone frente a la cámara y va a sacar la foto y dice, acá no me da exactamente el ángulo, no le daba el lente para tener exactamente la misma foto que había sacado en la locación real. Y le dijimos, mirá, la casa esta la copiamos en medidas, volvimos a los planos. Y él se empezó a poner muy nervioso, que era el primer decorado que teníamos. Y fue muy difícil, fue un momento que dije, sí, la diferencia eran 25 centímetros de la locación real al decorado. Pero él creo que tenía que ver con el inicio, casi, si no eran las primeras jornadas, el inicio. Y fue una sensación de, y esto va a ser difícil, al menos va a ser difícil. Después lo superamos. Risas creo que durante todo el proyecto, a pesar de todo, hubo, al menos en nuestro departamento, hubo bastantes risas. Seguramente nos quedamos con el último día, una de las últimas jornadas fue en el puerto, ahí en el puerto cuando filmamos el velero. Y bueno, eso tiene una emoción y una risa distinta. Era el final del Eternauta, casi que no lo podíamos creer, pero tuvimos risas todos los días. Sí. Yo no tuve un momento que dijera esto no lo voy a... Me había preparado psicológicamente, ¿eh? Te digo, estaba como muy focalizada desde hacía 2 años, sabía que me iban a pasar estas cosas como la que cuenta Juli, porque Bruno es un director de la ciudad y de las locaciones reales, y el desafío de llevarlo por primera vez a un decorado que está en construcción, yo dije, bueno, allá vamos, nos entregamos, algo va a pasar, alguna duda va a surgir. Como que no, era tan grande que no me podía permitir dudar. Después estaba destrozada, me pasaba más eso, ¿no? Que llegaba a casa y no quería hablar con nadie. Y grandes momentos, para mí había algo que era fantástico, que cada vez que llegamos a una locación enorme, Bruno termina de escribir el guión en la locación, con lo que le pasa con el lugar. Entonces hacíamos las famosas caminatas matinales. Llegábamos, está todo el mundo con todo el circo montado, y llegábamos con Bruno y era, necesito ir a ver. Y era todo el equipo, él caminando y todo el equipo técnico perdiendo 1 hora de jornada, y yo lo disfrutaba porque me parecía como el acto creativo de cada jornada. Después te entregabas y con esa información podías avanzar. Eso era, no sé si era la risa, que las tuvimos muchos, pero sino el regocijo de que estás haciendo algo que realmente te gusta y te apasiona.
Me pasa un poco como, no me pasó que dijera esto no lo voy a poder hacer, sobre todo en rodaje. Me pareció un poco más duro la pre, hasta que llegamos a encajar, ¿no? Los equipos con la productora, un equipo o sea, eso, pero no pensé no lo voy a poder hacer. Sí, tuve varios igual experiencias de desazón, pero una fue cuando ya estaba decidido el vestuario de Juan Salvo, que era la camperita esa técnica de ese color tan especial, y nosotros cuando hacemos scouting, sobre todo de los protagonistas, antes de llegar a la prueba de vestuario, yo pregunto, che, ¿de esto hay más? Porque sabemos que eso lo tenemos que triplicar, cuadruplicar. Sí, hay. Bueno, ok. Entonces, cuando queda elegida... Se ríen todos. Sí. Ríanse. No. Ustedes saben. Saben bien. ¿Quién es el equipo? Ellas son parte. Párense. Ahí está. Bueno, yo digo, ¿hay? Sí, hay. Ok, bueno, llegamos al queda elegida, queda seleccionada esa camperita atrás del gamulán, que el gamulán también tuvo sus bemoles, pero aparte, o sea, casi mandé a un asistente a que persiguiera al dueño de la curtiembre para que me vendiera el material. Las mandé a hacer cosas inimaginables, por las cuales puedo estar cancelada, lo sé, no importa. Bueno, y cuando van a buscar esa campera, no estaba más, pero no estaba más, no en un local, en ningún local. Empezamos a averiguar, era importada, era la segunda marca de otra marca, bueno, ¿de dónde la traemos? No sé qué. En un momento le tengo que avisar a Bruno que tengo una suela, me pego un tiro. Entonces, porque además si pasaba eso era arriesgarme a que no le pasara nada a la campera, tenía que tener una por lo menos para el doble, o sea, era una tragedia, que a ustedes les va a parecer una pavada, pero era una tragedia. Entonces digo, bueno, hagamos un scouting de esta tela, de este color. No aparecía nada de ese color. Ok, bueno, vamos a un scouting de una tela parecida que podamos teñir para llegar a ese color. Después tampoco estaba el elástico, el ribete que cubría. Bueno, llegamos con una tela parecida que no era similar, pero me acuerdo que yo les decía, no es igual. Y ellas me convencieron. Hicieron igual una parte de la campera. Después logramos tener dos, y una parte de la campera que se la poníamos al doble por abajo. Y con esa seguimos adelante, pero bueno, sí, sufrí bastante con eso. Y después risas, la verdad es que todo el tiempo, con el equipo de ARPE, que compartía más cosas, digo, nos reímos bastante. O sea, teníamos una dinámica con María, que yo le dije, mira, la verdad es que si no nos felicitamos entre nosotros, en este rodaje no nos felicita nadie. Así que yo voy a llegar y te voy a decir, María, te felicito. Entonces, y eso hacíamos todos los días. Yo la felicitaba a ella me felicitaba a mí, y así fuimos atravesando el rodaje. Hay un nenito, dos nenitos preguntan. La Linux. Me da ternura a los niños. Sí, no sé qué quieren preguntar. Estos... Sí, nada. Obvio que me la van a firmar en Gamulán. Mi pregunta es, ¿por qué cambiaron algunas, como el cómic es medio distinto a como es en la serie? ¿Ustedes sabrían por qué lo cambiaron? Sí, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ahí va. Bueno, Bruno hace una adaptación. Cuando empieza a trabajar con el Eternauta, muchos directores intentaron hacer el Eternauta, y hubo dos directores, Bruno y Lucrecia Martel, que apuntaron
al mismo lugar, que en su momento el Eternauta había sido contemporánea, es decir, que en el año 56, 57, 58, la gente que lo leía, de alguna manera cuando leía el Eternauta, le hablaba de las situaciones que estaban pasando y ocurriendo en ese momento. Estos dos directores tuvieron en su momento la misma visión de que no tenía que contar una historia del pasado, sino que tenía que ser contemporánea. Bruno hace una adaptación básicamente ahora y la trae a la actualidad porque creía que para serle fiel a la historia, porque la historia también hablaba. Si se fijan en el Eternauta, hay pinturas en la calle que hablaban también del momento político en ese momento. Había situaciones que se repetían y que daba origen a esta cuestión muy contemporánea. Así que eso creo que Bruno lo tuvo muy claro desde el inicio, que había que adaptarla. Y ahí él encontró, creo que una llave maestra, que fue esto de la inversión de los polos y toda esta cuestión técnica que permitía que la famosa frase "lo viejo funciona", es decir, que nos íbamos a remontar a aquella época de la historieta, pero con los elementos. Todos los elementos de la actualidad no funcionan, entonces la estética de alguna manera necesitaba esos objetos que eran en el momento de la historieta actuales, y eso iba a traer parte de la ideología, parte de la historia. Así que fue una decisión de Bruno, creo que acertadísima, de que creo que parte de lo que maravilló a todo el mundo es sentirla tan contemporánea, que nos hable la serie a todos de las cosas que van ocurriendo, ¿no? en la actualidad. Yo creo que está muy bien respondida. Tengo una pregunta. ¿Se está haciendo la segunda temporada? Rodrigo, eso es Rodrigo. Falta un poquito para la segunda temporada. Falta un poquito. Está en proceso de escritura. Pero se va a hacer. Se va a hacer, se va a hacer. Va a haber segunda temporada. Bueno, ¿quién quería preguntar por ahí? Ahí. Yo tenía dos preguntas, una relacionada a la que se hizo antes, que bueno, considerando cada uno en su aspecto del trabajo, ¿qué consideran que era lo más difícil adaptar? Haciendo referencia a que la historia original tiene más de 70 años, ¿qué fue el aspecto más difícil o cuál fue el desafío mayor para traer a la actualidad? Y que no se sienta de forma forzada. Y bueno, mi otro aspecto es si ya estaban interiorizados en la historia del Eternauta antes de comenzar a trabajar en el proyecto, y qué aspecto para cada uno era indispensable, que por más de que se hagan cambios tenía que estar de igual manera para mantener la esencia de la historia original. Creo que lo más importante era tratar de generar el mismo arraigo que había generado la historieta en su momento con lo que estaba pasando, esa sensación de que era real lo que estaba ocurriendo. Y un poco con esto que venimos charlando creemos que le dimos en el clavo desde nuestros lugares, porque esta sensación de que la nevada era real y que ocurría en tu ciudad, eso solo se podía apoyar en una construcción de tu ciudad contemporánea. Si hubiese sido la ciudad del 57, ya empezaba a ser una película de época y ya no hubiera pasado lo mismo. Eso creo que fue el mayor desafío de traerlo a lo contemporáneo, digamos, de que lo que vieras realmente te generara ese link y que no estuviera puesto ahí solo por lindo o porque nos gustaba o porque esta heterogeneidad de la que venimos hablando tenía que estar en varios puntos. Y después me olvidé todo lo otro que habías preguntado, pero quizás alguno de los chicos se acuerda. No, yo creo que obviamente el peso, y era algo que también comentábamos en rodaje, obviamente después, al haber habido tantos intentos de llevar
a la pantalla. La historieta, digo, el desafío era que esté buena, digo, que me imagino que el peso que cargaba Bruno era un peso muy pesado, y después un montón de desafíos, no sé si hay alguno puntual, pero la serie tuvo muchísimos desafíos técnicos. Por ejemplo, gran parte de los exteriores se grababan en días nublados. Digamos, no podíamos grabar si estaba soleado, porque bueno, estaba nevando, porque no hay sol, porque eso. Hay un montón de desafíos técnicos y productivos que atravesaron a todas las áreas de ese tipo, digamos, intervenir en las locaciones, nevar, limpiar, devolver las locaciones como estaban, un montón de cuestiones que tienen que ver con llevarlo a cabo. Yo tampoco me acuerdo de eso. Ustedes si ya estaban interiorizados en la historia del... Bueno. El aspecto que consideraban innegociable que tenía que mantener social, espiritual o algo puntual de la historia. Bueno, creo que ahí ya es individual de cada uno, ¿no? Yo en particular había leído en el secundario la historieta, estuvo en casa durante bastante tiempo, en algún momento volvió y obviamente cuando empieza toda la charla del Eternauta me volví a acercar. Y yo creo que un poco también retomando a la pregunta anterior, es más, creo que viene Bruno, ¿cuándo viene él? El viernes. Son todas preguntas un poco de guión y que va a ser súper interesante los que puedan estar, y porque ahí hay un trabajo de básicamente él, el trabajo que hizo de la adaptación, de qué cosas dejó en primer plano, qué cosas valorizó, qué cosas le parecía que no eran importantes. Por supuesto que había lugares que nos tocaba a nosotros. Siempre decimos con María que nosotros en trabajo de arte volvíamos a la historieta más de una vez, cuadro a cuadro, o había situaciones como de ambientación que decían, mirá el cuadro que había, o la composición que había de 2 lámparas con un sillón, y ahí volvíamos a la historieta y y marcábamos los cuadros que nos interesaban. Por supuesto, la historieta había pasado mucho tiempo y había cosas que no, pero vuelvo a decir, hay un trabajo muy interesante y que va a estar bueno si los que puedan estar para hablar con Bruno, porque creo que parte de esa genialidad es lo que hace Bruno, agarrar esa historieta y traerla a la actualidad. Eso es trabajo de guión y de dirección. Hola, ¿qué tal? Súper emocionante todo lo que están contando, es increíble. Yo quería preguntar algo que tiene que ver con el presupuesto. No sé bien cómo se maneja el tema de si la plataforma financia todo lo que es el proyecto, y en ese caso, si así fuese, digamos, estaban un poco limitados con tema presupuesto, tenían un tope o digamos, podían como estirarlo y la plataforma accedía según avanzaba el proyecto. Bueno, hay cosas que no puedo responder por confidencialidad. Repetime la primera parte. Sí, digamos, si la plataforma, imagino que la plataforma... Sí, la plataforma financia toda la totalidad del proyecto. Sí. Y entonces, imagino que fue un proyecto súper costoso, entonces me pregunto si, digamos, hubo un momento en el que tenían que parar de digamos, recortar, pero tal vez pienso que, digamos, si la plataforma veía que el proyecto era fructífero, entonces tal vez accedían a ciertos gastos. Imagino que eso fue durante todo el proyecto, un ida y vuelta constante. Yo creo que, digamos, es muy difícil presupuestar un proyecto así, sobre todo porque tampoco se había hecho un proyecto así en Argentina, en primera instancia. En segunda instancia, creo que un poco relacionándolo con lo que es la libertad que tuve de Bruno, seguramente hubo un acompañamiento de la plataforma en apoyar de alguna manera esa libertad, y creo que te puedo decir hasta ahí. Gracias. Pero también es un trabajo de las áreas darle una forma real. Puede ser que un director
pretenda mucho, pero nosotros como las áreas que van a acompañarlo, también tenemos que encontrar recursos para que eso, si yo digo, bueno, no, vamos a construir toda la casa Favalli, y yo sé que vamos a tener escenas chiquitas que no lo requieren. Bueno, es un trabajo de todos, con el director y con la productora, de utilizar bien los recursos, digamos, ¿no? Nada es ilimitado. Para todo, cuando vos sabes que te estás pasando en un lado, es algo que te va a faltar en el futuro. Entonces hay un trabajo también creativo de saber a dónde vas a poner la plata, porque no es que la plataforma te va a dar para siempre y sin hacerte preguntas. Entonces es un compromiso también trabajar con el presupuesto y con lo que es posible. Digamos que no le hemos podido sacar al productor mucha información, pero ¿qué es lo que corresponde? ¿Cuánto va a También siempre está la frase Orson Welles que decía que si a los 10 minutos de hablar de cine no hablamos de plata, estamos perdiendo tiempo. Así que tengámoslo en cuenta siempre. Bueno, dada la hora, vamos a hacer 3 preguntas más. Acá. Gracias por la charla a todos. Lo primero quería saber si para la destrucción del Estadio Monumental hay alguien de arte de Boca, porque sería... Gracias, háganlo mierda. Gracias. Y director también. Y fuera de lo que es la producción del Eternauta, me gustaría preguntarle a todos si tienen algún proyecto soñado que les gustaría adaptar, ahora que el foco está puesto en producciones argentinas y de Latinoamérica, si tienen algún deseo, alguna producción que quieran realizar, que quieran compartir. El Eternauta, quiero hacer nuestra parte de noche. Bueno, más que una pregunta para todos, es una reflexión de una persona que se ha vuelto fanática de la serie. La vi en japonés, en portugués. Escucharlo a Darín decir en japonés es raro. Llevándolo a lo primero que venían hablando y de lo que refleja el Eternauta, de que el héroe es colectivo y que los chicos acá cuando trabajan en equipo y forman héroes colectivos pequeños, ¿sí? Quiero darle las gracias porque ustedes son héroes colectivos y nos han dado no solo una serie de calidad, sino un gran mensaje. Nada más. Vamos a entender para más. Hola, uy, qué vergüenza. No, yo tenía ganas de preguntar de locación, uno de presupuesto de cuándo se definía que la locación era real o cuándo decían tipo sí o sí se tiene que construir, tipo la casa de Favalli, al ser una locación real se podía mandar directamente, o era como, che, este sótano lo tenemos que hacer porque no tenemos forma de acceder. Y después la otra era... en las locaciones tipo de exterior, la calle, por ejemplo, la escena donde Juan sale de la calle, que está el 59, esa parte que es de Martínez, por ejemplo, ¿fue una decisión de guión, fue una decisión de arte que dijo tipo, che, hagámoslo en esta parte, o es tipo de que sale del cómic? Habíamos tomado la decisión que todo lo que pudiéramos hacer en locación real lo íbamos a llevar a una locación real, pues necesitábamos no solo la textura de una locación real, sino la incomodidad de una locación real. Que la cámara estuviera puesta donde te incomoda, ¿no? En el mejor lugar, como para ganar esa capa de realidad. Después, obvio, pasa mucho que hay cosas que no las podés hacer en las locaciones reales. Por ejemplo, la casa de Favalli, que finalmente cuando encontramos una casa, necesitamos ver a través de las ventanas la nevada. Y era imposible, porque no íbamos a poder tener control sobre la luz
por ejemplo, o sobre la nevada, sobre lo que pasaba en la calle, el municipio. Planteamos en un momento, hacemos una gran carpa, una ridiculez, ¿no? Una gran carpa, ponemos las pantallas estas que salen millones de dólares en el medio de la calle, todos los días la podemos ver desarmar y moverlas, pero una ridiculez. Bueno, no se puede, pero ya teníamos la casa y ahí nos mudamos a un decorado, pero copiando la casa. Después, el recorrido del personaje queríamos que fuera lo más real posible, entonces sabíamos que la casa estaba en Martínez, no sé por qué terminó en Martínez, no me acuerdo, porque en Martínez fue una decisión que ya estaba desde el guión. Y después los recorridos tenían que ser los reales, digamos. Salvo agarraba Maipú ahí, y lo que ocurría era este Maipú que Pato retrató con su equipo, con la gente, o nosotros con los locales. Salvo contadas excepciones en donde tuvimos que modificar algo de eso porque no teníamos los permisos, porque el control no lo podíamos tener sobre lo que estábamos haciendo, trabajamos en locación real. Una cosa con lo del 59 es, Bruno conocía, digamos, fue hace mucho tiempo, pero algunos, tal vez sus padres los conocían, existía un paso peatonal de la General Paz, que es lo que ellos abren. Ahora, finalmente, un día logramos entrar, era imposible penetrar, pero básicamente lo del 59 era porque ahí estaba la entrada peatonal que antiguamente vos cruzabas la General Paz, entrabas por eso, eres como una escalera, bajabas unos escalones y salías del lado provincia. Eso ya hace muchísimos años que está cerrado, en un momento lo toparon, cerró, volvieron a abrir, bueno, pero esa era nuestra excusa porque ese lugar Bruno quería entrar ahí. Así que ahí fue el 50, la historia del 59. Ay, me eligieron, qué miedo. Bueno, primero que nada, lo mismo que mi compañero que habló hace un rato, agradecer de profundo corazón. Creo que somos muchos a los que cada escena nos generó una emoción que nos desbordaba el cuerpo, desde el orgullo desde el cine nacional, de que sea una ficción, un sinfín de cosas que trae esta serie. Nada, yo lo que quería en realidad era pedirles un consejo de parte de una estudiante de diseño de imagen y sonido que quiere poder hacer proyectos que tengan que ver con la ciencia ficción. Un consejo para los que tenemos ganas de estar inmersos en este mercado hermoso y de poder seguir generando más películas, series y contenido audiovisual de este género y de este tipo en Argentina con todo lo que tenemos acá para ofrecer. Yo lo extendería un poquito a todos los que están estudiando diseño en las distintas carreras, porque me parece que la verdad que son un ejemplo de cómo llegar después de haber atravesado estas aulas. Yo creo que los cuatro, en nuestro desarrollo, los años que llevamos trabajando, empezamos de abajo, hicimos un recorrido, empezando, ¿no? Yo en mi caso, como decía María, cargando un cañón, siendo runner, después fui asistente, jefe, y supongo que un poco uso el mismo recorrido que más mientras está estudiando en la facultad. Creo que hay que perseguir los objetivos. No sé si los sueños, tal vez los objetivos, prefiero decir, y ser consecuente. No siempre uno tiene claro qué es lo que quiere, ni hacia dónde quiere ir, pero tal vez sabes que querés ir a avanzar, que querés ir hacia un lado. Y después, eso, perseguir tus objetivos y no aflojar. Todo en el momento que te caes, te levantás, pero hay que seguir adelante. Y aprovecha este momento, juntate con mucha gente, hacé cosas chiquititas, no quieras hacer una de ciencia ficción mañana, probá, hacé 3 planitos. Hay veces que cuando uno busca una
una meta tan grande es difícil, porque la verdad que son pasos chiquititos lo que te llevan a hacer algo grande. Y soñar no está mal, y planificar, como dice Rodri, un objetivo no está mal, pero los pasos son todos los días, porque es lo que te va a llevar y te va a nutrir, tener mucha experiencia, juntarte con gente, discutir, ir para atrás, ir para adelante. No hay caminos, es ir viviéndola todo lo que puedas. Mi consejo es que, si es que puedo dar un consejo, digo, de esto, es que aprovechen al máximo la estadía en FADU, o donde sea que estén estudiando, si es que hay gente que no es de FADU en este momento, pero digo que aprovechen al máximo esa estadía, porque es el momento donde pareciera que no, pero se conforman un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que después nosotros vamos a proyectar en lo profesional, ¿no? Esto que decíamos antes, aprendan a trabajar en equipo de verdad. O sea, no se quejen del trabajo en equipo, aprendan y bánquensela. Hay que bancarse laburar en equipo, y que te toque justo en el equipo uno que no hace nada, y bueno, puedes ir al profesor a decirle, lo que pasa es que no hace nada. No, hay que remarla esa. Y para mí el consejo es que aprovechen todas las materias que tienen, aprovechen la estadía acá. Me parece que eso, crear redes, como decía Mary también, digo, empiecen por algo chiquito, sueñen grande, lean todos los libros que puedan, vean todas las películas que puedan, digo, o sea, yo siempre pienso que hay una cosa idealizada del diseño de autor en todas nuestras carreras, y que si bien eso a veces es verdad, hay autores grosos que nos marcan, pero también es verdad que los autores eso se construyen de a pedacitos y de partes, y todos esos personajes que nosotros admiramos leyeron un montón de libros de ciencia ficción, vieron un montón de películas, escucharon un montón de música, digo, se construye, o sea, es mentira lo del diseñador inspirado por una luz mágica que un día cae, eso es de la Publi. Perdón, iba a sumar una cosa que, pensando en imagen y sonido, es una carrera que nos regaló una directora de arte, un productor y un fotógrafo. Hoy no pudo estar acá. Quiero decir, el abanico también, evidentemente, de la carrera, que pueda regalar 3 técnicos distintos. Me parece que eso también tiene que ver con cómo uno se va encontrando, digamos, lo que entrega la carrera y después lo que uno puede, seguramente que nadie sabía cuando estudiaba, qué especialidad, en dónde te ibas a meter. Lo único que querías trabajar en cine y ver cómo. Bueno, creo que eso también, darse el tiempo y encontrarse cada uno con más que el estereotipo de decir yo quiero ser fotógrafo, yo director y eso, sino como encontrarse en ese viaje cada uno con qué encuentra con las herramientas y qué herramientas le puede sacar más provecho, ¿no? No es casualidad que haya en la misma carrera 3 técnicos tan distintos, eso me parece genial también. Una pregunta, tuvo mucho que ver para hacer Heterodaski lo que pasó en el 2020 y el 2021 con la pandemia. Y bueno, les permitió el proceso de escritura profundizarlo más, permitió ir a escanear la ciudad vacía y encontrarse también con cómo era la ciudad vacía, ¿no? Porque salieron al toque, ¿no, Rodri? Al mes de que cerró, salieron a hacer las primeras pruebas y tuvieron la experiencia de caminar por Maipú, por Puente Saavedra, absolutamente vacío. Así que también trajo mucha información. Esto que Pato decía de las máscaras, un montón de información de lo distópico en nuestra ciudad que hasta ahora, hasta ese momento no lo habíamos experimentado, la pandemia nos lo trajo. Una realidad que hasta ese momento no había ocurrido nunca, que es una pandemia en la ciudad, pasó justo para un relato de ciencia ficción. O sea, hay un material que ya tenés de referencia.
Bueno, vamos a hacer una última pregunta. Si alguno allí del fondo... A ver, habla fuerte, eso sí. ¿Se cayeron locaciones para la segunda temporada? ¡Epa! No sabemos las locaciones de la segunda temporada. Pero coming soon, la segunda temporada, que es lo importante. Bueno, yo me quedo con una frase que dijo Mari que me encantó, que dice, son pasos chiquititos los que te llevan a hacer algo grande. Bueno, gracias, muchísimas gracias por estar acá.